Ok, entonces ya empezó a grabar. Bueno, este tema es un tema un poco de lo que han visto ustedes en química, más conceptos que se relacionan en la biología. Entonces, digamos que es como una parte muy inicial de bioquímica, porque bioquímica es un poquito más complejo, entre comillas. O sea, van a ver, por ejemplo, acá ven como las partes chiquititas que componen a elementos más grandes que van a estudiar en la bioquímica, ¿ok? Que lo van a llevar todavía en cuarto ciclo y es un curso muy importante porque es un curso que les abre las puertas también para farmacología, ¿ya? Les abre las puertas en el sentido de que va a hacer que ustedes entiendan un poquito mejor porque es un curso bien pesado. Y después de farmacología, después en terapéutica también, pero terapéuticas después es en clínicas. Entonces, tienen que entender estas partecitas. Sobre todo, acuérdense de los conceptos base, para qué funciona, en dónde está y relacionen cada uno de estos, ¿ok? Entonces, empezamos. Bueno, acá está la tabla de contenidos en realidad. Primero empezamos con los organismos vivos, ¿ya? Me guía bastante su teoría y también del CARP, así que cualquier cosita que no entiendan, pregunte. En este caso, primero vamos a ver que los organismos tienen un medio interno, ¿ya? Y pues el medio interno en los organismos vivos es para controlar el pH, para mantener un equilibrio osmótico, ¿ok? Así favorecen las reacciones del metabolismo y no dañan los tejidos. Ustedes dirán, ¿qué es el medio interno, no? El medio interno, en realidad, todo nuestro organismo está compuesto de varias células, ya hay varios sistemas. Entonces, estos sistemas tienen que estar en equilibrio. Hay un científico que se llamaba Claude Bernard que dijo que el medio interno era el medio estable que baña todas las células y del que toman las sustancias o nutrientes que necesitan para su desarrollo, ¿no? Y eliminan los productos de desecho. Entonces, ¿qué es el medio interno? El líquido extracelular, ¿ok? Y bueno, para que todas las funciones se cumplan, para que todo funcione de manera correcta, es necesaria que haya una regulación entre los sistemas y los componentes. Entonces, esa organización es la homeostasis. Y la homeostasis depende del medio interno, ¿ok? Acuérdense de esa partecita. Ahora, nosotros acá vamos a ver, esto lo han visto en química, la escala del pH. ¿Qué tienen que acordarse sobre el pH en sí? El del ácido gástrico, el del jugo gástrico, perdón, porque esto vino en un examen. ¿Cuál es el pH del jugo gástrico? Es un pH, pues, más ácido, ¿ya? Mucho más ácido porque recuerden que la comida necesita de este ácido para poder absorberse y metabolizarse, ¿no? Entonces, acuérdense, aparte de eso, la orina tiene un pH que es tirando a neutro, pero es ligeramente ácido. Eso lo van a ver después cuando vean renal. Ya la saliva, bueno, la sangre, 7,4 básicamente. Y el jugo pancreático. El jugo pancreático, como se dan cuenta, es ligeramente básico, ¿ok? La saliva también, que es más, bueno, es más neutro, ya la bilis, las secreciones intestinales, ¿ok? ¿Y qué vemos en esta imagen? Bueno, en esta imagen vemos más que todo la distribución del líquido intracelular, ya el plasma, ¿ok? Y es porque nosotros en los líquidos corporales tenemos el líquido extracelular que les mencioné, que es el medio interno, y el líquido intracelular, que es el citosol. Entonces, como ven, acá está la distribución de los diferentes cationes, ya o aniones, en estos líquidos, ¿no? Vemos que en el líquido extracelular el catión predominante es el sodio, ¿ya? Acá vemos en un 95% el sodio. Luego, también en los aniones tenemos el bicarbonato y el cloro, 73%.
Esto es el líquido extracelular, perdón, sí, en el líquido extracelular. En el líquido intracelular vemos que el cation es el potasio, por algo que vamos a ver más adelante, la bomba de sodio y potasio, que lo vamos a ver en el tema 4 si no me equivoco. Y el magnesio, también está el calcio, ¿ya? En los aniones, en el líquido intracelular, tenemos a los fosfatos, a los sulfatos, a las proteínas. Entonces, este es intracelular y este es extracelular. Entonces, estos compartimientos tienen que estar en equilibrio, ¿ya? En las osmolalidades. Y para eso tenemos, bueno, de ahí vamos a ver el agua, el rol del agua, ¿no? Ahora, en el plasma están las proteínas, ya acá vemos el plasma y vemos proteínas. Y estas proteínas van a dar una presión que se llama la presión oncótica, que no existe pues en el líquido intersticial o en el líquido extracelular. Ahora, vamos a ver que todos estos organismos vivos tienen un patrón similar de elementos, que son los CHON, básicamente, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que son los elementos, los bioelementos, los elementos mayoritarios, pues en este caso de la vida, ¿no? Ahora, estos representan más del 99% de todos los átomos y ninguno excepto el oxígeno se encuentra en los 8 elementos más abundantes de la corteza terrestre. ¿Ok? ¿Qué es importante de esto? Vamos a ver la distribución. ¿Ok? Acá la molécula más abundante en un organismo vivo es el agua. Y las macromoléculas, las proteínas son las mayoritarias, que ahorita vamos a explicar qué son las macromoléculas y todo eso, que lo deben de recordar un poquito de química. Entonces, los bioelementos o elementos necesarios para la vida se distribuyen, pues, de la siguiente manera. Tenemos primero a lo que son bioelementos primarios, ya que son los bioelementos per se, que son indispensables y abundantes, que les dije hace un ratito, el chon, ya básicamente. Luego están los bioelementos secundarios, y los bioelementos secundarios son ya calcio, el fósforo, potasio, cloro, sodio, magnesio, o microelementos, que son indispensables pero están en bajas cantidades. Y luego tenemos a los elementos trazas, que están en mínimas concentraciones y no son indispensables, pero sí muy útiles. El manganeso, el cobalto, el cobre, el zinc, el molibdeno, todos estos de acá. También se llaman oligoelementos. Estos nombres, chicos, dependen mucho de la literatura que vayan a ver. Ya, en algunos les dicen bioelementos, en otros bioelementos primarios, algunos dicen microelementos, otros bioelementos secundarios, elementos trazas, oligoelementos, depende, pero es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Entonces, esta es una pregunta de examen. Vemos acá la composición de los organismos vivos, que en este caso va a variar, ya estos son los elementos que son importantes en los organismos vivos. Y el elemento más abundante en porcentaje en el universo es el hidrógeno. Esta acá es una pregunta de examen, así que acuérdense de esto. Ahora, los elementos tienen bastante cantidad de electrones en su capa externa que generan que tenga una diferente valencia, por esto las propiedades de cada uno son diferentes, ¿no? Y bueno, esto ustedes lo han visto más en química, así que no voy a ahondar mucho en esto. Acuérdense los electrones de valencia, que son los electrones que un átomo posee en su último nivel, que un elemento, perdón, posee en su último nivel de energía, ¿ya? Ahora, en esto sí, ¿cuáles son los elementos necesarios para la vida? Los elementos necesarios para la vida tenemos en este caso que les mencioné primero los bioelementos primarios o bioelementos que forman todas las estructuras, que era el chon, ya, que lo vimos hace un ratito. Y luego tenemos a los microelementos o bioelementos secundarios, ya, que son indispensables, pero están en menor cantidad. Esto también es otra pregunta de examen. Para la coagulación sanguínea, ¿qué bioelemento es esencial? Y es el calcio.
¿ok? Ahora, aparte del calcio, el calcio no solamente está como para la coagulación sanguínea, sino también se encarga de la contracción muscular sobre todo, ya que eso lo vamos a ver un poquito más en el cuarto tema, si no me equivoco. Ok, para la contracción muscular, como saben, es el mayor componente de los huesos, ya y los dientes son huesos. Es esencial para para la respuesta a los estímulos, ¿ya? Y es un coordinador, ¿no? Es el coordinador de la bomba de sodio y potasio, que después vamos a ver que cuando nosotros tenemos canales iónicos, ya tenemos la bomba de sodio y potasio, aparte tenemos la bomba de calcio, o sea, así de importante es que tiene su propia bomba. Y bueno, estos tres que siempre trabajan de la mano, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué trabajan de la mano? Porque se encargan del control electrolítico en las células, ¿ya? También son esenciales para la contracción muscular y la respuesta nerviosa, pero más que todo en conjunto, no solamente la contracción muscular. Para la respuesta ocular a la vista, a la luz también, ¿ya? Y bueno, el magnesio, ¿no? Que el calcio y el magnesio son para la contracción muscular y el magnesio en sí para el impulso nervioso. Y bueno, ¿cuáles son los elementos necesarios para la vida? Seguimos con los oligoelementos o elementos traza, que son en muy bajas concentraciones y son muy útiles. Acá tenemos el cobre, el zinc, ya el zinc es para las enzimas, por ejemplo, cobre, también para las enzimas, para la hemoglobina, los huesos, los tendones, el cobalto, el manganeso, ¿ok? Y el agua, ahora sí. El agua es la parte central de este tema. ¿Por qué? Porque el agua tiene propiedades que mantienen la vida, por así decirlo, ¿no? En este caso, la vida en la Tierra depende totalmente del agua. Ya nosotros somos agua. Y por eso el agua es esencial. Entonces, a pesar de que solamente vemos acá que tiene 3 átomos, ya una molécula de agua tiene una estructura única, por así decirlo, que le da sus propiedades. Entonces, el agua es una molécula que es muy asimétrica, ya con el átomo de oxígeno en un extremo y los 2 átomos de hidrógeno en el extremo opuesto. O sea, oxígeno, hidrógeno. Y cada uno de los enlaces covalentes de la molécula está altamente polarizado, ¿no? Y los 3 átomos en una molécula de agua son eficientes para formar enlaces de hidrógeno. Ahora, estos atributos le dan su capacidad de mantener la vida. Y cada molécula puede formar enlaces de hidrógeno con hasta 4 moléculas de agua más, ¿ok? Produciendo una red de moléculas altamente interconectadas. Viene con la molécula de agua 1, 2, 3, 4. Entonces, cada enlace de hidrógeno se forma cuando el hidrógeno que está parcialmente cargado positivamente de una molécula se alinea junto a un átomo de oxígeno que está cargado parcialmente negativo de otra molécula de agua. Entonces, las moléculas de agua tienen una tendencia a adherirse, ¿ok? Se adhieren entre sí. Por eso los enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno son muy fuertes. Y esto es más que todo evidente en las propiedades térmicas del agua, porque nosotros sabemos que tenemos, el agua puede estar en vapor o gas, líquido, sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Entonces, cuando el agua se calienta, la mayor parte de la energía térmica se consume interrumpiendo los enlaces de hidrógeno en lugar de contribuir al movimiento molecular, ¿ya? La evaporación del estado líquido al gaseoso requiere que las moléculas de agua rompan los enlaces de hidrógeno que mantienen unidas estas moléculas, que les dije que eran enlaces muy fuertes. Entonces, para romperlos necesita de mucha energía para convertir el agua en vapor. Y bueno, eso lo aprovechan más que todos los mamíferos, ¿no? Cuando sudamos, porque así nosotros absorbemos el calor necesario para evaporar el agua, que se va a enfriar, ¿ok? Entonces, el agua es la molécula más abundante en los sistemas vivos, está en 3 estados, y se deben más que todo a su capacidad de ¿qué? De formar puentes de hidrógeno. Entonces, el agua tiene un ángulo entre los enlaces que es de 104.5.
y tiene un enlace covalente. Ahora, hidrata moléculas o elementos polivalentes y permite los fenómenos de cohesión y adhesión. ¿Cuáles son esos? Vamos a ver en un ratito. El agua es el disolvente universal, acuérdense de eso. Es vital en la termorregulación, por lo que les dije de la energía, del sudor. Es básica para el crecimiento celular y da un soporte estructural. Y es necesaria para los movimientos. Entonces, el agua tiene diversas propiedades, ¿no? Tenemos la propiedad de cohesión, que es la fuerza entre moléculas del mismo tipo, ¿ya? La adhesión, que es la fuerza entre moléculas de distinto tipo. O sea, el agua no solamente se une con otras moléculas de agua, sino también puede ser con diferentes compuestos hidrogenados, ¿ya? La tensión superficial, que acuérdense de esta, es muy importante y viene en el examen, es la fuerza por unidad de longitud que actúa a través de cualquier línea de una superficie y la mantiene cerrada. Entonces, es por eso que cuando a pesar de que, no sé si ustedes han escuchado, bueno, seguro que sí, del zancudo del dengue, ¿ya? Y cuando hay envases en los que hay mucha agua, estos se paran y dejan sus huevos. Pero ustedes ven que están parados en el agua y dicen, pero si están parados, o sea, ¿por qué no se hunden, no? Es por esta tensión superficial que hace que la superficie, valga la redundancia, sea como una especie de suelo, ¿ok? Luego tenemos a la capilaridad, que, bueno, en tubos de diámetro muy pequeño, la podemos ver, y el agua, ¿qué es lo que pasa? Sube espontáneamente en función al nivel del agua que lo rodea, ¿no? Es el constituyente del citoplasma, que eso es motivo de otro tema, el tema 4, 5, me parece. Entonces, es un metabolito para las reacciones, que vamos a ver más adelante. También vemos a la tensión, cohesión y capilaridad, que estas tres propiedades que vimos hace un ratito permiten el transporte de solutos. El ciclo del agua, que seguramente ustedes lo han estudiado ya en el colegio, ¿qué es lo que pasa? El agua contenida en los océanos se evapora, luego se condensa en la atmósfera y se precipita, ¿no? Y baja a escurrir los ríos y pasa por la superficie. Ahora también se puede almacenar en los manantiales, ¿ok? Y esta partecita sí es muy importante. Otros usos del agua es que, como les dije, mantiene la estructura celular. ¿Por qué? Porque forma parte del citoesqueleto, que también lo hemos visto hace un rato. Y el citoesqueleto está formado de agua, sí, pero le da la estructura a la célula, ¿me entienden? Y también la flexibilidad en los tejidos en general. Ahora, esta parte que les digo que es muy importante. Nosotros, acá, por ejemplo, eso es una imagen que les puse, bueno, que les ponen en su teoría, la verdad, yo la he sacado de ahí. Pero, ¿qué es lo que vemos acá? Nosotros vemos que tenemos varios líquidos, ¿no? Tenemos un líquido isotónico, hipertónico o hipotónico, ¿ya? Estos de acá. Cuando hablamos de estos, el isotónico, ya, isosmótico, también se puede decir así, isotónico o isosmótico, que tiene que ver con la osmolaridad, ¿ok? Entonces, ustedes ven isotónico, tonicidad. La tonicidad de la solución va a depender de la concentración de los solutos no difusibles, o sea, los que se quedan, ya sea en el compartimiento extracelular o intracelular, y se van a mover van a mover el agua hacia ese lado, ya por ósmosis. ¿Y qué es la ósmosis? Bueno, la ósmosis, ustedes no, me parece que eso no está en su teoría, pero no estoy segura. Pero el ósmosis es un tipo de transporte pasivo que moviliza el agua. Básicamente, cuando hablamos de ósmosis, vemos que el agua se va de un lado, como es pasivo, el agua pasa desde la solución más diluida a la más concentrada, o sea, de menos a más, ¿ok? Y eso está en relación con la presión osmótica. Y la presión osmótica es la presión necesaria para detener el flujo de agua a través de la membrana semipermeable. ¿Ok? ¿Y cuál es una membrana semipermeable? La membrana plasmática, porque es permeable a ciertas organelas, pero no a otras. Perdón, a ciertas moléculas, ¿ok? Entonces, habiendo definido eso,
Nosotros acá vemos isotónico, hipertónico, isosmótico. Cuando hablamos de osmótico o isotónico, que es lo mismo, son las soluciones que tienen la misma osmolaridad que la célula. Cuando hablamos de hiper o hipo, que son estos de acá, vamos a ver una diferencia. En este caso vemos a los glóbulos rojos, ¿ya? En el medio isotónico vemos que están en un estado normal, o sea, están en un estado estable, ¿ok? En el movimiento entre el líquido intracelular y extracelular es estable. Por eso los glóbulos rojos están bien. ¿Qué pasa en el medio hipertónico? Como es hiper, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Se le va a añadir agua al extracelular. Entonces, se mueve el agua del intracelular al extracelular. Y hay un movimiento neto de agua al extracelular y el glóbulo rojo se deshidrata, se crena, se deforma, tiene esta forma como de estrellita, ¿no? Y puede morir. Ahora, en el medio hipotónico, el líquido está en el extracelular, pero el que está con mayor soluto es el intracelular. Entonces, el agua se va, si acá iba del intra al extra, ya acá el agua se va a aumentar y el movimiento pues va al interior de la célula, ¿no? El glóbulo rojo, ¿qué es lo que pasa? Se dematiza, se hincha, está mucho más grande que acá, ¿ok? Y puede ser tan grande que en algún momento se rompa, o sea, haya una lisis. Por eso es que a los pacientes nunca les van a dar agua pura a la vena, ¿no? Porque produce hemólisis, ¿ya? Como es un medio muy hipotónico, se hincha y se revienta el glóbulo rojo, ¿ok? Ya está. Hasta aquí todo bien, chicos, ¿no? Si está todo bien, me ponen un corazoncito. Ok, veo muchos corazoncitos, así que vamos a seguir. Entonces, acá vamos a las biomoléculas. Las biomoléculas tenemos, en su teoría les dicen así, así que yo voy a explicar tal cual. Inorgánicas y orgánicas. Cuando hablamos de inorgánicas, el agua, que ya hablamos del agua, aparte tenemos a los gases, que los vamos a ver más adelante, sobre todo en el metabolismo, fotosíntesis, todo eso, el dióxido de carbono, el oxígeno, a los aniones, fosfato, carbonato, y a los cationes, en este caso el amonio. Y estos últimos no los vamos a ver tanto. En las biomoléculas orgánicas tenemos a los hidrocarburos, alcoholes, macromoléculas, biopolímeros. Entonces, para estudiar a las biomoléculas tenemos que estudiar, pues primero, el elemento principal, ¿no? Que ya hemos visto que las biomoléculas son las biomoléculas primarias y estas biomoléculas primarias son el CHON, ¿no? Siendo el carbono el que resalta más. Entonces, el carbono resalta porque tiene esta propiedad de bueno, tiene una estructura espacial tetraédrica. ¿Esto qué significa? Que es tetravalente, o sea que puede unirse tiene 4 capacidades para unirse, ¿no? Y este es algo así, es un modelo. Miren, acá está el carbono y es como se puede unir. Ahora, esto nos lleva a los grupos funcionales y esto está en base a con quién se une el carbono, ¿ok? Entonces, muchas de las moléculas orgánicas que son importantes en la biología tienen cadenas de átomos de carbono. En este caso, lo que les dije es un ratito, los hidrocarburos. Pero ciertos átomos de hidrógeno, de hidrógeno son reemplazados por varios grupos funcionales. Entonces, los grupos funcionales que son agrupaciones particulares de átomos que se comportan como una unidad y dan a las moléculas orgánicas sus propiedades físicas, reactividad química, solubilidad y solución acuosa. ¿Ok? Entonces, son responsables de la reactividad y estos son los ejemplos que los vamos a ver en un ratito. Dos de los enlaces más comunes entre los grupos funcionales son los éster, ¿ya? Que se forman entre los ácidos carboxílicos y los alcoholes, y los enlaces amida, que se forman entre los ácidos carboxílicos y las amidas. Ahora, como hemos dicho, macromoléculas, todo eso, tenemos acá los grupos funcionales, que en realidad esta imagen me gusta más. Yo creo que se un poquito más ordenado que acá, pero bueno. Tenemos primero el metilo,
que es este de acá, ya lo saben, por química, por ejemplo, el etano. Luego el hidroxilo, que lo van a ver en los alcoholes, por ejemplo, el etanol. Y el carbonilo, que tenemos aldehído y cetonas. Eso depende de cómo se forme, ¿no? Luego, el carboxilo, que tenemos carboxilo no ionizado e ionizado. ¿Y dónde están? En los ácidos carboxílicos, en los ácidos orgánicos. Y el amino en las aminas, en los aminoácidos. Ahora, los fosfatos, en los fosfatos orgánicos, en el ATP, ¿ya? Adenosín trifosfato, que es muy importante porque el ATP es la energía de la célula, ¿ok? Es lo que mueve a la célula y lo vamos a ver más en la respiración celular, en metabolismo también. El sulfidrilo que está, por ejemplo, en los tiones, en la cisteína, perdón. Y eso nos lleva, ya vimos la estructura, ahora vamos a ver la aplicación, las macromoléculas. Las macromoléculas, en este caso, los dividen así que yo así lo explico. Tenemos sencillas y biopolímeros. Cuando hablamos de sencillas, tenemos alcaloides, esteroides y terpenos. Pero en biopolímeros, carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. ¿Por qué es importante esto? Porque como pueden ver acá, y me encanta esta imagen, que es el carbo, vamos a ver en dónde los encontramos. Por ejemplo, carbohidratos. Ya, vamos a poner este color. Carbohidratos. Los carbohidratos los encontramos, por ejemplo, en el almidón. Ya, y después vamos a ver la aplicación de eso. Pero no solamente ahí, sino también los encontramos en la pared celular. ¿Ok? Y si están en la pared celular, ¿para qué sirven? Sirven como una especie, bueno, sirven para la comunicación celular. ¿Ok? Que lo vamos a ver también más adelante. Luego tenemos a las proteínas. Las proteínas están en los microtúbulos. ¿Por qué? Porque los microtúbulos, también lo vamos a ver, son como bolitas así y tienen, ay, le hubiera hecho de otro color, pero no importa. Alfa, beta. Alfa, beta. Esto es un dímero, ¿ya? Es un dímero y esto es una proteína globular, que también es pregunta de examen. Es una proteína globular, es un dímero. Dímero porque son dos y globular es por la aplicación. ¿Ya? Aparte de eso, tenemos a los lípidos. Lípidos. ¿Dónde vamos a ver los lípidos? En este caso, para formar lo que es la membrana, ¿ya? Que le vamos a explicar en el siguiente tema, pero la membrana celular. Esto varía, lógicamente, de acuerdo a los tipos celulares, pero las membranas están formadas por fosfolípidos. Hay varios tipos de fosfolípidos, por si acaso. Tenemos fosfatidilcolina, fosfatidilcerina, fosfatidiletoanolamina y otros más. ¿Pero para qué son importantes? Porque como ven, tienen esta orientación que les va a permitir a la membrana ser una membrana, como vimos hace un rato, semipermeable. ¿Ok? Y tú quieres que la membrana sea permeable a las proteínas, a los nutrientes, a lo que vaya a necesitar la célula, pero tú quieres que sea impermeable a los agentes nocivos que van a destruir a la membrana en el caso de la apoptosis, la necrosis, que son muertes celulares. No, tú no quieres que la célula se muera, tú quieres que viva. Entonces ahí vemos la importancia de los lípidos. Luego también está el ADN. Ya el ADN es muy importante porque en este caso, bueno, acá está. El ADN está, lo vamos a ver después, la cromatina, ¿ya? Contiene toda la información celular, que es muy importante, que es un ácido nucleico. Ácido desoxirribonucleico. Y luego está el ácido ribonucleico, que también es un ácido nucleico, lógicamente. ¿Y dónde está el ácido ribonucleico? En este caso, podemos encontrarlo más en células procariotas, ¿no? Ahora, bueno, en general ya vimos esta parte, pero de todas maneras los biopolímeros tienen que romper sus unidades monoméricas, ¿ya?
Y a partir de eso se sintetizan los biopolímeros que el organismo necesita. Y acá, ¿quién participa? El agua. Por eso decimos que el agua es crucial, ¿no? Ahora, estas macromoléculas tienen bloques de construcción. Por ejemplo, los azúcares son los precursores de los polisacáridos, los aminoácidos son los precursores de las proteínas, los nucleótidos son precursores de los ácidos nucleicos y los ácidos grasos son precursores de los lípidos. ¿Ok? Pero vamos acá. Monosacáridos, los precursores, ácidos grasos, los aminoácidos son los precursores de las proteínas, ácidos nucleídos, nucleótidos. ¿Y para qué sirven los carbohidratos para energía? Acuérdense que la glucosa es la primera fuente de energía. Luego vienen los lípidos, es la segunda fuente de energía, muy importante, reserva de energía. En las proteínas dan la estructura, los ácidos nucleicos contienen la información, ya sea ácido desoxirribonucleico como el ADN o ácido ribonucleico como el ARN. ¿Ok? Entonces, comenzamos. Vemos acá primero a los carbohidratos o glucanos, porque así también se les llama, tienen azúcares simples, que son los monosacáridos en este caso, y los carbohidratos funcionan como depósitos, como les dije, son los primeros depósitos de energía y material de construcción para la construcción biológica. ¿Cuál es la fórmula de los carbohidratos? Seguro ya lo han visto, es esta de acá, esta formulita. Y los azúcares que tienen importancia en el metabolismo son los valores del 3 al 7, triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, hepsosas, y esto va de acuerdo al número de carbonos, ¿ok? En los azúcares simples, ya, vamos a ver acá, que cada molécula de azúcar consiste en una columna central de átomos de carbono que están unidos, y cada uno de los átomos de carbono de la cadena principal está unido a un único grupo hidroxilo, a excepción de uno que tiene el grupo carbonilo. Ahora, el grupo carbonilo, si el grupo carbonilo está ubicado en una posición interna para formar el grupo cetona, ya, es una cetosa, ya, en este caso, la fructuosa. Este es la cetona y esa sería la fructuosa. Entonces, si el carbonilo está en un extremo del azúcar y forma un grupo aldehído, vamos a ver acá que se conoce como aldosa y un ejemplo es la glucosa. Entonces, siempre acuérdense de eso. El grupo aldehído, en este caso, está afuera. En el otro está, pues, perdón, acá tenemos el grupo aldehído está afuera y el grupo cetona que está, pues, dentro. Y esta es la diferencia entre cetosas y aldosas, ¿no? Ahora, como tienen bastante cantidad, y acá lo pueden ver, de grupos hidroxilos, esto es importante porque los azúcares son solubles en agua, son altamente solubles en agua. También la forma lineal es bioquímicamente importante porque el grupo aldehído al final de la cadena es reactivo y puede reaccionar con las proteínas. ¿Y con quién reacciona? En este caso con la hemoglobina. Por eso, la importancia de la hemoglobina glicosilada. Los pacientes que tienen diabetes tienen niveles más altos de azúcar en la sangre y este azúcar en su forma de cadena abierta reacciona con la hemoglobina para producir la hemoglobina glicosilada, ya la hemoglobina A1C, que se usa en análisis de sangre, ¿no? Para ver los niveles de glucosa en los 3 últimos meses. Porque, ¿qué pasa? Ustedes saben, bueno, no sé si saben, pero los eritrocitos, los glóbulos rojos, ahí lo hubiera hecho de color rojo, acá está. Los glóbulos rojos tienen un tiempo de vida media de más o menos 120 días, lo que equivale a 3 meses. Entonces, esta hemoglobina tiene la capacidad, bueno, dura 3 meses, ¿ya? Y por eso sirve para estudiar cómo ha ido evolucionando el azúcar en los pacientes diabéticos, ¿ok? Entonces, esta partecita de acá. Los azúcares se pueden unir entre sí por enlaces glucosídicos.
Esos enlaces glucosídicos son covalentes y así forman moléculas más grandes. Se forman por reacción entre el átomo del carbono 1 de un azúcar y el grupo hidroxilo de otro azúcar, generando un enlace que va a ser más o menos COC, algo así. Acá hay un carbono, ya, y otro carbono entre ambos azúcares. Entonces, los azúcares se pueden unir por bastantes enlaces glucosídicos. Y las moléculas que están compuestas de solamente dos unidades de azúcares son los disacáridos. Y los disacáridos sirven principalmente como reservas de energía de fácil acceso. La sacarosa, ya, o azúcar de mesa, en este caso, es un componente principal de la savia de la planta, que transporta energía química de una parte de la planta a otra. Luego tenemos a la lactosa. La lactosa está en la leche, como lo saben, y está presente en la mayoría de mamíferos. Suministra a los mamíferos recién nacidos un combustible para el crecimiento y desarrollo, ¿no? En este caso, la lactosa en la dieta se hidroliza porque la enzima lactasa. Y esta enzima está presente en las membranas plasmáticas de las células que recubren el intestino. Pero ¿qué pasa? Muchas personas pierden esta enzima después de la infancia y descubren que comer productos lácteos causa molestias digestivas. Ahora, en la farmacia venden esta enzima. Entonces, para las personas que tienen intolerancia a la lactosa, solamente toman eso, que es como una pastillita, y ya, esperen media hora y pueden comer cualquier cosa que tenga algún lácteo, ¿no? Ahora, los azúcares también pueden unir para formar moléculas que son los olisacáridos. Y estos son cadenas covalentes que están unidas a lípidos y proteínas, convirtiéndolos en glucolípidos y glucoproteínas. Son básicamente importantes los glucolípidos y glucoproteínas, que lo vamos a ver en la membrana plasmática. ¿Ok? Y bueno, luego tenemos a los polisacáridos. Los polisacáridos, en este caso, hace un ratito les hablé del científico Claude Bernard. Entonces, para dar un poquito de contexto, ¿qué pasa? Que en ese entonces, hace mucho tiempo, sabían que la sangre de las personas que tenían diabetes era dulce. Entonces, Claude Bernard lo que hizo fue saber, o sea, de dónde viene el azúcar, ¿no? Entonces, lo que se pensaba era de que el azúcar que estaba en el humano tenía que haberse consumido previamente en la dieta. Y él trabajó con perros y vio que si los colocaba en una dieta que así no tuviera carbohidratos, su sangre aún tenía una cantidad, ya no tan exagerada, pero una cantidad normal de glucosa. Entonces, la glucosa, él descubrió que la glucosa pues se formaba en el cuerpo a partir de otros compuestos, ¿no? Y descubrió que la glucosa ingresa a la sangre a través del hígado. Y el tejido hepático tiene un polímero que es insoluble en glucosa, que se llama el glucógeno. Entonces, las proteínas, por ejemplo, que se llevan al hígado, se convertían en glucosa y se almacenan como glucógeno. Entonces, cuando el cuerpo necesita azúcar, el glucógeno del hígado se transformaba en glucosa y se liberaba al torrente sanguíneo para satisfacer, pues, todas las necesidades que tenga el tejido de glucosa, ¿no? Acuérdense de esto, del glucógeno. Y este glucógeno es un polisacárido, un polímero de unidades de azúcar formadas por enlaces glucosídicos. ¿Ok? Ahora, el glucógeno y el almidón son polímeros nutricionales. ¿Ok? El glucógeno es un polímero ramificado que tiene solo un tipo de monómero, glucosa, ¿ya? Y la mayoría de las unidades de azúcar de una molécula de glucógeno se unen entre sí por enlaces glucosídicos. Ahora, el glucógeno es un almacén de excedentes de energía química en la mayoría de animales, acuérdense. Y los músculos esqueléticos, por ejemplo, tienen bastante cantidad de glucógeno. ¿Por qué? Porque se encargan del movimiento. Y dependiendo de varios factores, el glucógeno varía en peso molecular. ¿Ok? ¿Y qué pasa con esto? Hay plantas, la mayoría de las plantas depositan su excedente de energía en forma de almidón. Ya, el almidón es un polímero de glucosa. Las papas y los cereales
consisten principalmente en almidón y el almidón es una mezcla de dos polímeros. Es una mezcla, en este caso, de amilosa más amilopectina. ¿Ok? Y la amilosa es una molécula helicoidal no ramificada. La amilopectina difiere del glucógeno porque la amilopectina es mucho menos ramificada y tiene un patrón de ramificación más irregular. El almidón se almacena como gránulos o granos de almidón que están encerrados por organelos unidos a la membrana. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Aparte de esto, tenemos a la celulosa, a la quitina y a los glucosaminoglucálidos, que son también polisacáridos, pero este es un polisacárido más estructural. Entonces, como los polisacáridos son depósitos de energía fácilmente digeribles, hay polisacáridos que forman materiales estructurales resistentes y duraderos. El algodón y el lino son celulosa, consisten básicamente en celulosa y es el componente principal de las paredes celulares de las plantas. ¿Ok? Las telas de algodón son muy duraderas y esto es porque tienen moléculas de celulosa muy largas que no son ramificadas y se ordenan. Ahora, al igual que el glucógeno y el almidón, la celulosa consiste únicamente en monómeros de glucosa, ¿ya? Y sus propiedades difieren drásticamente de estos polisacáridos porque las unidades de glucosa están unidas por enlaces beta en lugar de alfa. Entonces, los animales que tienen, bueno, que no tienen la enzima necesaria para degradar la celulosa, van a sobrevivir al digerir la celulosa, pero como por ejemplo en el caso de las termitas y las ovejas, albergan a bacterias que sintetizan la enzima, que es la celulasa, para degradar esta celulosa, ¿ok? Porque ellos no tienen esta enzima. Y la celulosa es un componente importante en ese caso de nuestra dieta, ¿ya? Y luego tenemos a la quitina, que no la puse acá, pero la quitina es un polímero no ramificado que tiene, bueno, del azúcar N-acetilglucosamina y es similar en estructura a la glucosa, pero tiene un grupo acetil, ya en lugar del grupo hidroxilo. Y la quitina está en material estructural, también se encarga de la estructura, básicamente en la cubierta exterior de insectos, de arañas, de crustáceos, y les da, pues, en este caso, el citoesqueleto, ¿no? La forma de citoesqueleto en los saltamontes también. ¿Ok? Y bueno, luego tenemos a las proteínas. Las proteínas son biopolímeros de los alfa-aminoácidos y las propiedades físicas y químicas de las proteínas son determinadas por sus aminoácidos. Las unidades de aminoácidos se unen por enlaces peptídicos que tienen una direccionalidad, que lo podemos ver acá, ¿no? Ahora, los aminoácidos por estructura tenemos polares, no polares, ácidos, bueno, cargados ácidos y cargados básicos. ¿Por qué es importante? Acá nosotros tenemos esto que puede ser que les pregunten, los aminoácidos esenciales y los aminoácidos no esenciales. Aminoácidos esenciales, fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptófano, valina, arginina, histidina. Y los no esenciales, pues, glutamina, prolina, serina, ¿ok? Esa es la diferencia. Al menos apréndanse los esenciales que puede ser que les pregunte. Y las proteínas, pues, tienen estos 4 niveles de organización. Vemos acá, primero tenemos una estructura primaria, aminoácidos, ya, la secuencia de aminoácidos, y la estructura secundaria, cuando estos aminoácidos interactúan por enlaces de hidrógeno. O sea, acá están separados, pero se unen, ¿ya? Cada aminoácido se va a unir y tenemos por un lado la hoja plegada y por otro lado la hélice alfa. En la estructura terciaria vamos a ver que entre la hoja plegada y la hélice alfa se van a unir también. Entonces, se unen y se forma como esta forma de serpiente,
no, valga la redundancia. Y cuando una estructura terciaria se une a otra estructura terciaria, va a dar una estructura cuaternaria. Acá tiene una cadena de esta y otra cadena de otra. ¿Ok? ¿Y para qué sirven? Bueno, ayudan en el transporte de materiales, son catalizadores, funcionan para controlar la actividad celular, las decisiones en la división celular. Y bueno, las hormonas en general, varias, están compuestas por proteínas. ¿Ok? Ahora los lípidos. Los lípidos son biomoléculas, ya son hidrófobos, acuérdense de esto, y la función principal es la formación de membranas. Por un lado tenemos al esteroide, en este caso a los esteroides, el colesterol. Los esteroides tienen un anillo, ya, un hidrocarburo de 4 anillos, perdón. Y el colesterol es uno de los más importantes porque es un componente de las membranas celulares, ya las células animales, las células eucariotas, y son precursores para la síntesis de varias hormonas esteroideas, por ejemplo, la testosterona, progesterona, estrógeno, hormonas sexuales. Y el colesterol está ausente en gran parte de las células vegetales, por lo que los aceites vegetales son libres de colesterol, entre comillas, ¿no? Ahora, esta partecita de acá, que me gusta. Los fosfolípidos, ¿ok? La estructura de un fosfolípido es más o menos algo así, ¿ya? Estos fosfolípidos tienen, o sea, son diacilgliceroles, ¿ya? Tienen dos cadenas de ácidos grasos que son sus colas. Y el tercer hidroxilo de la cadena principal de glicerol se une al grupo fosfato. Más o menos algo así, ¿ok? Por eso tenemos que decimos hidrofílicos, ¿ya? Y las colas o las cadenas de ácido graso son hidrofóbicas, porque hemos visto que los lípidos son hidrofóbicos. Entonces, los ácidos grasos son hidrofóbicos, perdón. En cambio, la cabeza, ¿qué tiene? La cabeza tiene a un grupo fosfato, a un grupo colina, y sobre todo el grupo colina, le da pues la característica de ser hidrofílico. Entonces, la cabeza, estos son fosfolípidos chiquititos, y esta cabeza va a ser más o menos de esta forma, entre comillas, con estas cadenas, que lo que van a hacer es que cada fosfolípido se oriente al agua, ¿no? Porque es hidrofílico, la cabeza. La cola es impermeable al agua, es hidrofóbico. Entonces las membranas tienen esta estructura. Y acá viene otro fosfolípido. Y acá viene el agua. Entonces esta parte es muy importante que no haya agua en la membrana, ¿ok? Porque le da la estructura. Y entre fosfolípidos está el colesterol. Así funciona la estructura de la membrana. Igual lo vamos a ver después, así que no se preocupen. Y bueno, los ácidos nucleicos están formados, como hemos visto, por monómeros, que son los nucleótidos, y cada nucleótido tiene un grupo fosfato. Tiene un fosfato, en este caso un fosfato, una base nitrogenada, y tenemos ADN y ARN. Eso igual lo vamos a ver más adelante. Acuérdense de que los nucleótidos se unen mediante enlaces fosfodiéster, ¿ya? Y tiene una direccionalidad de 3 a 5. Ahora, chicos, ¿cuál creen que sería la pregunta? La respuesta aquí, perdón. Chicos, ¿están ahí? Ah, ya veo varias respuestas, ahora sí. La E dicen 1 y 3. 1 y 3, sí.
Está correcto. Acuérdense que el jugo gástrico es altamente ácido, ¿ok? Y tiene que ser así para que se puedan degradar los alimentos, metabolizar los nutrientes, porque tienen que romper los enlaces, en este caso el almidón, tienen que romper los enlaces entre los carbohidratos, entre las grasas, y para eso necesitan este pH ácido. Y lo más ácido es entre 1 y 3. Ahora, los átomos presentes en las moléculas biológicas tienen diferente capacidad de formar enlaces covalentes. El carbono puede formar hasta... Sí, está bien. C, 4. 4 enlaces. Acuérdense de la forma espacial tetraédrica, ¿no? Los insectos parecen caminar sobre la superficie del agua sin hundirse. Eso se debe a... Esto les dije. Acuérdense. ¿A debajo qué propiedad? Debajo de la baja tensión, a que el agua tiene muchos enlaces covalentes, a la capacidad del agua para formar puentes de hidrógeno, a que el agua tiene un alto punto de fusión, a que las patas de los insectos son hidrofílicas. ¿A qué creen que se debe esto? A ver, dicen la A. La mayoría dice la A, pero no, chicos, no es la A, es la C. ¿Por qué? Vamos a explicarlo. Muy bien que puse esta pregunta. Porque los insectos, cuando caminan sobre la superficie del agua, es porque el agua tiene la función de la tensión superficial, la baja tensión superficial. Al contrario, es porque tienen una alta tensión superficial las moléculas, ¿ya? O sea, están unidas por estos enlaces de hidrógeno tan fuertemente que parecen como un piso, o sea, están muy compactas. Es por eso. Entonces la baja, no alta, ¿ya? Y esa sería la respuesta, la capacidad del agua para formar puentes de hidrógeno. Y bueno, ahora sí hemos terminado la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que no les quedó claro? Si todo está bien, me dejan un corazoncito. Ok, ya les pasé el post-test por acá. Ahorita les voy a pasar el post-test por el grupo. Yo siempre lo dejo abierto más o menos hasta eso de las 3 por ahí, para que tengan tiempo de hacerlo, y el pretest también los dejo hasta las 3. No se olviden porque es muy importante y cuenta como su asistencia. Entonces, si no hay alguna pregunta, ya nos vemos la próxima semana con el próximo tema. Gracias, chicos. Que tengan un lindo fin de semana. Bueno, un lindo domingo.